Hermanos, qué bueno saludar a cada uno de los que están presentes y quiero compartir con ustedes esta pequeña porción de la palabra del Señor que nos va a ayudar para hacer una pequeña reflexión. Y quiero suplicar a la hermana Gladys que está conectada. Si nos hace favor, hermana Gladys, para poder buscar este pasaje bíblico del libro de Hebreos en su capítulo 7 y versículo 25. Por favor, hermana Gladys, quiero suplicarle, si ahí está, hermana Gladys, por favor, si gusta en ayudarnos en leer Hebreos capítulo 7 y versículo 25, nos va a ayudar para poder hacer una breve reflexión, hermanos, en cuanto a la palabra del Señor. ¿Está conectada, hermana Gladys? Sí, hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Amén, hermana Gladys. Si me hace favor, hermana, de leerme Hebreos capítulo 7 y versículo 25. Muy bien. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias, hermana Gladys. Hermanos, hoy quiero llevar un poco a la reflexión de un privilegio tan especial, hermanos, que tenemos por gracia, por misericordia, haciéndonos recordar la palabra del Señor para nuestro culto de oración, culto de intercesión, la razón del por qué el hombre ahora pues tiene la bendición de estar en comunión con Dios. Y cuando vemos nosotros lo que enfoca Hebreos 7:25, está hablando de una gran verdad, está hablando que cuando Dios empieza a escuchar nuestras oraciones, es porque sucedió algo sobrenatural. Y lo sobrenatural que sucedió, hermanos, es de que nosotros conocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros lo recibimos a Él en nuestros corazones a través del perdón de pecados, de la confesión de pecados, de la fe en Jesucristo, en que Dios nos da ese privilegio, hermanos, de ser sus hijos, nos da el privilegio de nacer de nuevo, nos da el privilegio de que nosotros estando descarriados, Él nos buscó para su gloria, Él nos encontró para su gloria, para hacer recordar a cada uno de nosotros que es Dios el que toma la iniciativa para encontrar al hombre muerto en sus delitos y pecados. La iniciativa no lo tomamos nosotros. La iniciativa siempre lo ha tomado Dios en lo que ha sido la forma del hombre de haberse descarrilado de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios desde el huerto de Edén. Cuando vemos que Adán desobedeció y el pecado entró, lejos de estar buscando a Dios y confesar su pecado, fue Dios el quien tomó la iniciativa para buscar a Adán y decirle, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Cuando nosotros vemos ese orden que hay desde el principio bíblico, nosotros podemos entender, hermanos, que la salvación es un privilegio que viene de lo alto. La salvación es un don de Dios. La salvación es por gracia, porque no es por algo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Dios hace a través de la fe en Jesucristo, a través de la bendición de ser perdonados por la sangre de Cristo. Y entonces la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en su capítulo 7 y versículo 25, nos está llevando a la reflexión que si hay una razón del por qué nosotros ahora podemos estar en comunión con Dios, es porque un día Él nos alcanzó, Él nos salvó, Él nos redimió. A esto se le llama lo que es la salvación posicional. La salvación posicional, cuando Dios obró en nuestra vida, nos alcanzó en su gracia para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia.
Este es el punto de arranque de lo que es la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Es lo que Jesús hace recordar a todos los hombres de fe a través de la enseñanza con Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y podemos ver, hermanos, que es la iniciativa que viene del cielo para que nosotros podamos ver lo que Jesús está enseñando a Nicodemo. Hermanos, nosotros podemos ver que esta salvación que inicia con esta confesión de pecado, también la Biblia, específicamente Hebreos capítulo 7 y versículo 5, no solo queda en el punto de conversión, sino también queda en el punto de continuidad. Una salvación perfecta continua. Y cuando nosotros vemos esa salvación perfecta, continua, nos debe de hacer reflexionar que la salvación no solo es un momento de confesión de pecado, un momento de experiencia emocional, sino la Biblia dice de manera tan clara que también entra la escena de lo que es una santificación progresiva. En la santificación progresiva solo se manifiesta lo que Dios ya ha hecho en la vida del creyente. Y en la vida del creyente que ya fue perdonado, alcanzado, justificado, el hombre delante de Dios Padre por la sangre de Cristo, la palabra de Dios lo que hace es empieza a producir frutos en la vida del creyente. La obra del Espíritu Santo empieza a obrar en la vida del creyente a través de la palabra de Dios. Y entonces esa obra santificadora nos puede ayudar, que no solo está el punto posicional en el momento de conversión, sino también está el punto progresivo, que la Biblia dice que el que empezó la buena obra en vosotros también la va a ir perfeccionando. Ese punto progresivo, hermanos, nos ayuda a comprender que el cristiano va a tener muchas experiencias tristes en el desarrollo de su vida cristiana. Va a tener muchas experiencias como humano en que le cause dolor por la causa de su Señor, por la causa de su Salvador, por la causa de su fe en Jesucristo. Va a tener momentos de oposición y es posible que su propio corazón lo vaya a estar traicionando en contra de la perfecta voluntad de Dios para que crezca, para que tenga frutos, para que someta su voluntad al Señor. Dios no quita la voluntad del hombre ni en el momento de la conversión ni en el momento de la santificación progresiva, sino más bien Dios lo equipa. Dios lo va transformando, lo va moldeando para poder vivir de acuerdo a como la Biblia nos enseña, nos enfoca, para poder ser de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La santificación progresiva nos ayuda a entender que no solo está la salvación posicional, el punto de conversión, sino también está el resultado de ese punto posicional que va con el punto progresivo continuo, para que podamos darnos cuenta que la forma en que nosotros podamos ver la obra de Dios en nosotros es que cuando ofendemos a Dios, nosotros podemos darnos cuenta que ofendemos a Dios a través de su palabra. El Espíritu Santo nos redarguye para poder no dejarnos quietos que algo malo hicimos. Si hay una evidencia en lo que el hombre puede dar testimonio que ha nacido de nuevo, es que claramente dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ¿de qué manera lo hace? Lo hace a través de su palabra. Y cuando lo hace a través de su palabra, lo hace cuando obedecemos la palabra de Dios y le damos gloria al Señor, pero también lo hace cuando le fallamos a Dios y ahí está tratando, redarguyéndonos a nosotros para que podamos confesar nuestro pecado y seguir creciendo para gloria del Señor. Pero hay un punto que también la Biblia nos enmarca, hermanos, y tiene que ver con lo que es la santificación glorificada.
La bendición de que algunos van a morir de una enfermedad natural y van a presentir ya muy pronto su muerte y se van a dar cuenta de que lo que Dios tenía que formar en ellos, cómo Dios tenía que obrar en ellos, llegó su punto para que cada quien pueda decir, a este nivel Dios obró en mi vida. Por supuesto, no todos van a tener el mismo nivel de entrega, de servicio, de ser esclavo de Jesucristo, de ser obedientes a Jesucristo, con los dones y talentos. Y en cuanto a nuestra relación con Dios, no todos tienen el mismo nivel, porque para eso el Señor va a dar galardones a cuando tiene que juzgar a su pueblo, para cuando Dios tiene que ponerse a cuentas con sus hijos. La Biblia dice que todos hemos de dar cuentas ante el Señor, seamos pueblo de Dios, seamos hijos de Dios, si habiendo sido alcanzados por la gracia de Dios, tenemos que dar cuenta delante de Dios, sea lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Pero va con el propósito para que el hombre de fe no sea condenado, sino para que la justicia de Dios se revele, para que podamos notar, hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios va a galardonarnos ya en lo que es la santificación glorificada, ya lo último, en la última etapa, que el Señor nos va a juzgar. Después de la muerte viene el juicio final y nos va a juzgar de todas nuestras obras, buenas y malas, ni aun siendo cristianos, para poder el Señor galardonarnos, porque la Biblia dice de que también el galardón que Dios tiene para cada uno de sus hijos no es el mismo para todos, no está al mismo nivel. Algunos Dios los va a galardonar con 2, 3, 4 galardones, a otros solo 2, solo 3, en diferentes niveles. Y podemos darnos cuenta que a esto es lo que se está refiriendo, mis hermanos, Hebreos 7:25, hablando de una salvación completa, que si el que nos salvó a través de la fe en Cristo, a través de su Hijo Jesucristo, si la salvación de Él es completa, si la salvación en Cristo es un paquete completo, es una obra completa, también tienen que recordar, que es donde yo quiero terminar, mis hermanos, que también Él no solo la salvación, lo que inició, lo que va a continuar y cómo va a terminar, está garantizado, sino también algo especial nos dice la palabra de Dios, que Él es el que intercede siempre por nosotros. Tenemos un intercesor incansable. Tenemos un intercesor, mis hermanos, permanente. Tenemos un intercesor que no deja de cesar por nosotros. Tenemos un intercesor que no se olvida de nuestra desgracia cuando nos equivocamos o cuando somos probados por nuestra fe. Tenemos un intercesor que sabe cómo Dios nos está tratando para poder la obra santificadora de Dios Padre crecer en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, a través de su bendita palabra. Mis hermanos, el poder que tiene el Señor Jesucristo para interceder por nosotros es perpetuo, es permanente, siempre está delante de Dios. Nosotros somos tentados muchas veces, hermanos, a enojarnos porque no oraron por mi papá que estaba enfermo, no oraron por mi mamá porque estaba enfermo, no oraron por mi primo, por mi hermana, por mi nieto que estaba bien grave. A veces somos tentados para enojarnos con la iglesia, para enojarnos con el pastor, para enojarnos con nuestros propios hermanos de la familia que ni siquiera fueron a dar una vuelta con un miembro de la familia que estuvo bien grave y supuestamente si son familia se tienen que apoyar, pero como no pudieron llegar, muchas veces nosotros somos tentados a enojarnos. No son nuestros amigos, no son nuestros mejores hermanos y empezamos a enjuiciar muchas veces de manera desequilibrante porque a veces sale una verdad de lo que en realidad es la relación que tenemos como hermanos en la fe, pero también, mi hermano, Dios tiene que sacar a luz lo débil que hay en nuestra relación como familia, como persona, como cónyuges, para que podamos nosotros darnos cuenta que el Señor tiene que sacar a luz los desniveles porque Él tiene que seguir trabajando en nosotros.
Y no cabe duda, hermanos, que la iglesia se le puede olvidar una petición en orar por cierto hermano que tuvo un accidente y nadie informó que el hermano tuvo un accidente. No cabe duda que a veces los líderes también se les puede olvidar cualquier tentación de orar por cierta familia que le pasó una enfermedad tan terrible y ninguno se acordó de ellos o ninguno intercedió por ellos hablando entre hermanos en la fe. Y a veces puede suceder a nivel de liderazgo y a veces le puede suceder al mismo pastor. Y cuando vemos que tenemos esa deficiencia, muchas veces por falta de información, por falta de una relación correcta entre nosotros o una comunicación correcta y a veces una comunicación correcta con Dios. Como tenemos ciertos desniveles como humanos, a veces nos molestamos en esos niveles como humanos que somos y solo sale a luz los desniveles que tenemos en nuestra madurez espiritual. Porque, mis hermanos, sabemos que nuestros hermanos en la fe que aman a Jesucristo, que es posible que se les olvide alguna petición, alguna necesidad como humanos que son, pero estoy seguro que cuando lo oyen, cuando la información es clara, siempre se van a recordar para orar y pedir a Dios por esa necesidad de enfermedad, de accidente, de crisis económica o de cualquier forma de necesidad que se presente, porque somos humanos y algo de eso puede suceder. Pero si hay alguien que marca la diferencia entre el pastor terrenal y el pastor celestial, entre la iglesia del Señor y el dueño de la iglesia, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, que a Él no se le olvida nada. Él intercede por nosotros permanentemente. Él siempre está al tanto de sus hijos, ni aun que no se acordó el pastor o los diáconos o la iglesia o cierta parte de la familia o ciertos amigos, ni aun que algo de eso sucedió, nuestro intercesor permanente a la diestra de Dios Padre, Él está al tanto de todas nuestras flaquezas, de todos nuestros desniveles, para que Él se glorifique en nosotros, tratándonos, haciéndonos reflexión para madurar, para crecer, para ser más responsables, para orar más, para meditar más en la palabra de Dios, que es la forma como obra el Espíritu Santo para que los hijos de Dios se parezcan más a Jesucristo, con esa convicción, mis hermanos, de que si tenemos un intercesor permanente delante de Dios Padre, Jesucristo hecho hombre, y que hasta el día de hoy permanece allá en su trono intercediendo por nosotros de manera permanente. Mis hermanos, no estamos solos en nuestras necesidades, no estamos solos en nuestra desgracia que a veces nosotros mismos lo provocamos y a veces otros lo provocan o a veces, mis hermanos, llegan en forma de prueba en nuestra vida, pero sepamos que el Señor está al tanto de nosotros. Él intercede permanentemente, siempre delante de Dios Padre, para que nosotros aprendamos a confiar en Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Según lo que hemos leído en Hebreos capítulo 7, 25, lo que está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo, como Señor, como Salvador, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, Él nos dio una salvación perfecta, completa, que no le falta nada, pero también haciéndonos recordar de que está al tanto de todas nuestras adversidades, que Él siempre está intercediendo delante de Dios Padre para que aprendamos a confiar solo en Él, solo en Él. Porque cuando aprendamos esa forma correcta de vivir la vida cristiana, nos vamos a dar cuenta que nuestros hermanos en la fe, incluso mi propio corazón me puede traicionar, incluso mi propia familia me puede traicionar, mis propios amigos me pueden traicionar, la propia iglesia me puede traicionar. Cuando yo me dé cuenta que la naturaleza del hombre tiene altibajos, porque a veces se descuida la oración, se descuida la meditación de la palabra de Dios, y cuando Dios está probando la fe de cada uno de ellos, puede suceder algo incorrecto por falta de lealtad, o cuando alguien es muy carnal y no ora, no medita en la Biblia, también es muy tentado a pecar delante de Dios. Confiar en el ser humano, hermanos, tristemente solo trae resultados
que no edifican la vida espiritual, porque la única manera de edificar nuestra vida espiritual es tener esta convicción. Nuestra salvación es un punto perfecto, continuo, que será glorificado en perfección, también entendiendo que no estamos solos en ese proceso, como Dios va trabajando en nosotros, sino también está intercediendo para que nosotros podamos ser sostenidos, consolados, fortalecidos por el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sigue intercediendo por nosotros. Si tenemos esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo dice Hebreos 7:25, Él será glorificado en nuestro crecimiento de vida espiritual, en oración, en nuestro crecimiento de vida espiritual, en comprensión doctrinal, para que nuestra relación con Dios sea más fuerte. Mis hermanos, confiemos solo en la obra de Jesucristo. Dios les bendiga.